Buenas, estamos aquí con Luis Amador, profesor de la Universidad de Concordia. Estamos aquí en Montreal. Don Luis nos ha recibido a la República y nos ha brindado un espacio para hacerle algunas preguntas, de las cuales vamos a ver cómo nos va, pero primero que todo agradecerle a don Luis por recibirnos. Un placer tenerlos por acá y a todos los que nos están escuchando, mirando también. Claro. Don Luis, vamos a hablar sobre varios temas. Obviamente me interesa tocar el tema de Liberia. Vamos a ver qué tanto podemos hablar sobre eso por temas legales. Pero quería empezar un poco antes de que se desatara todo este tema de Liberia. ¿Qué pasó en el mes de marzo? Usted estaba aquí en Montreal de casualidad con Fernando Naranjo, una conferencia. ¿Qué pasó en ese mes de marzo? ¿Usted recibió una llamada? ¿Cuáles fueron sus pensamientos, sus reacciones, el resultado? ¿Y dónde está usted ahora en su vida? Eran las reuniones de la Organización de Aviación Civil Internacional. El día anterior había estado con personeros del gobierno de Canadá buscando sistemas de financiamiento para carreteras en Costa Rica y acuerdos país-país y otro tipo de mecanismos para ver si nos servían. Ese día, como a las 3:40 de la tarde, suena el teléfono. Yo contesto, era el presidente, don Rodrigo, ¿cómo le va? Me dice, mal, muy mal. ¿Por qué? Le pregunto yo, porque he tomado la decisión de destituirlo y es irrevocable y la prensa ya está convocada. Yo sabía que mi salida del gobierno era inminente. Tal vez no en un plazo tan corto, yo la anticipaba más hacia finales del año, principios del próximo. Había muchos proyectos corriendo que me interesaba mucho que avanzaran, los de transporte público, principalmente interconexión con el tren. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Pues aprovechando que estoy en Montreal, evidentemente ese mismo día, ahí mismo me vine para acá a la universidad, hablé con el decano, le dije lo que acaba de ocurrir y que ocupaba reactivar mi posición como profesor, interrumpir o poner fin al political leave of absence, que es un permiso sin goce de salario. Y bueno, a partir de ahí regreso con una reactivación y bueno, a desempolvar todo lo que estaba ahí pendiente a nivel de investigación, y también hay que calendarizar los cursos que empiezan ahora en verano y continúan en otoño, etcétera. Entonces, un poco por donde estamos. Ok, entendido. Y una pregunta, cuando usted regresa, ¿cuál fue el proceso? Usted regresó a su oficina, organizó su salida. ¿Usted sale el día, como a 2 días de la llamada? Sí, la llamada fue el martes, yo regreso a Costa Rica el miércoles, el día jueves empaco, me despido de las personas cercanas. Y el día viernes viajo de regreso para acá. En su momento que usted llega al aeropuerto, usted pasa por seguridad y ahí usted se encuentra con la OIJ, o cuénteme un poco sobre esa salida en el aeropuerto. Cuando yo llego al aeropuerto, como a las 5:30, habían periodistas de un canal de televisión. Les dije que no iba a dar declaraciones, pues ya había grabado un video. Ingreso, me dan el pase de abordar, toman mi equipaje, el que va chequeado en el avión, me voy con la maleta de mano y un salveque. Cuando llego al puesto de migración, donde uno entrega el pasaporte para que le pongan la salida, entrego mi pasaporte canadiense, porque yo venía directo a Canadá. Ese es el pasaporte con el que tenía que viajar, obviamente por acceso, por visa. Y pues ahí me dicen que un momento, y el momento se convierte en una hora aproximadamente, en el cual no me decían nada. Después de ese rato, ya finalmente yo les digo, bueno, ahí me tienen que explicar por qué me tienen aquí, no me dejan pasar. Y ya para ese momento habían tomado mis 2 pasaportes, el tico también y mis pases de abordar también, los agentes del aeropuerto. El agente que era como el jefe de la policía de migración, me imagino yo, creo que era apellido Contreras, ya me informa que viene el agente del OIJ, que van a tomar mis artículos electrónicos y que después de eso yo me puedo ir. Yo le digo que está bien, muy bien. Ahí me quedé esperando, como a los 5 minutos llegaron, muy simpático, porque cuando los agentes llegan, pues lo pasan a uno a un cuarto ahí aparte, donde abren la maleta y sacan los electrónicos, etc. Y bueno, mi reloj, mi computadora era mi computadora personal, donde tenía el trabajo de
desde el 2017, todos los proyectos de consultoría, todos los proyectos de investigación, absolutamente todas las bases de datos, muchas de esas confidenciales, con acuerdos de confidencialidad con otros países como Ecuador, Qatar, etc. Y de ahí, lo simpático es que entonces uno tiene que montarse en un avión donde no tiene ni teléfono para saber si el que sigue ya va a abordar. Entonces es como regresar a los años 90. Claro. Don Luis, otra pregunta, regresando un poquito a lo que usted mencionó antes, que su salida del gobierno era inminente. ¿Por qué? ¿Qué le dio pensar eso? Es un sentimiento de saber que a uno lo están pidiendo cosas, pidiendo cuentas, pidiendo el cumplimiento de plazos estrictos, y entonces ese sentimiento empieza a desarrollarse por todas esas solicitudes donde uno dice, ¿por qué solo a mí es al que tienen presionado y que tiene que salir todo en el plazo exacto, que me tienen en reuniones constantes, bajo la lupa, etcétera? Y entonces pues empieza a desarrollarse ese sentimiento, ¿verdad? Ok. Ahora sí, entrando un poquito al tema de Liberia, vamos a ver, ¿usted rechaza todas las acusaciones de corrupción? Absolutamente. Ok. La Comisión Nacional de Emergencias consideró que la adjudicación a MECO está apegada a derecho y cumple con todos los requisitos. ¿Esa licitación fue hecha a la medida para que MECO lo ganara? Tiene que preguntarle a la Comisión de Emergencias, no a mí. En el 2023 se hablaba de una intervención más grande, una de $100 millones que incluía una pista de rodaje, algo que expertos dicen que es necesario para Liberia, considerando la alta demanda. ¿Por qué no se realizó ese proyecto y se escoge hacer uno más pequeño? Vea, la pista de Liberia, cuando usted ve el número de pasajeros y la cantidad de vuelos que llegan, uno se da cuenta, y lo he venido explicando en muchos foros, que no hay calle de rodaje. Eso significa que el avión rueda por una calle, da vuelta y usa la pista para despegar. Exacto. Al no existir eso, pues entonces tienen que rodar por la pista y tienen que ir a la gota al puro final y ahí devolverse y ahí salir. Eso te corta en un buen porcentaje la capacidad, porque entonces ya no puedes tener aviones saliendo cada 2, 3 minutos, claro, sino que ahora hay que esperar como 6, 8, 10 minutos mientras cada uno hace su maniobra. Evidentemente el aeropuerto hay que hacerle una expansión, pero de ahí llegamos al punto donde la pista estaba en una condición que requería una reparación urgente, producto de todos los fenómenos climatológicos previos. La pista pues llega a esa situación. Sí quiero aclararte que no puedo referirme en específico al caso de Liberia, porque esto está en un proceso judicial. Correcto. Los abogados han sido muy claros en que no debo dar absolutamente ninguna declaración al respecto, y yo sé que eso es parte de lo que la gente quiere saber. Sí. Sin embargo, ahí es donde uno está en esa contradicción, porque uno quiere explicar y uno no tiene absolutamente nada que ocultar, pero al estar judicializado es en los tribunales donde se va a dilucidar, donde se va a exponer todo lo que ha ocurrido. Claro. ¿Hay alguna indicación sobre cómo está procediendo esa investigación? Si se sabe en algún momento cuándo la OIJ pasará la tarea a la Fiscalía, algún indicador de fechas, cosas así. Lo que se hizo fue nombrar un abogado penal para que se apersonara al proceso, y es el que está llegando el seguimiento, aportando la documentación, facilitando lo que el OIJ requiera, sea documentos, sea mi testimonio. Entonces, en ese sentido, él es el que está llevando el proceso. El proceso a lo interno, no sé en dónde se encuentra. Sí. Eso ya sería una pregunta más para la gente del OIJ. Tengo una preguntita más sobre Liberia. Vamos a ver si lo podemos tocar. En el 2023, cuando se iba a hablar de la inversión de $100 millones, usted dijo en conferencia: como todo, buscamos el precio a la baja, señor presidente, y así serán las licitaciones de ahora en adelante.
¿Por qué entonces llegamos a este punto que estamos hablando de un sobreprecio de 912 millones de colones? Vea, de nuevo, ahí es donde ya uno llega al momento en el que no puedo dar declaraciones específicas al respecto. Ok, entendido, todo bien. Podemos hablar quizás sobre licitaciones en general en Costa Rica. En este caso específico, bueno, hubo 3 oferentes, 2 de las cuales estuvieron involucrados en el caso Cochinilla. ¿Por qué seguimos trabajando con estas constructoras que están siendo investigadas con procesos abiertos de corrupción? Ese es el sistema que tiene Costa Rica. Hasta que no estén inhabilitados, no se puede negarles la participación en procesos de licitación. Cómo se hizo la licitación y todos los detalles, de nuevo, esto fue manejado a través de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Tocando en ese punto, y aquí también no sé cómo está la situación, pero está don Fernando Naranjo de la Dirección General de Aviación Civil, don Alejandro Picado de la Comisión Nacional de Emergencias, y está usted. ¿Cómo se reparte o se repartió la responsabilidad de esa adjudicación? De nuevo, lo remito al video que yo grabé donde explico quiénes fueron los que estuvieron encargados al respecto. Aquí hay que entender que esto no es un proceso del MOP, ¿verdad? Y de nuevo, esos detalles, desgraciadamente, yo sé que todos quieren conocerlos, pero por el mismo proceso que se está corriendo de investigación, no puedo referirme. Entiendo totalmente. Quizás podemos retomar el tema de H. Solís y MECO, quien a mediados del año pasado, que habían pasado 2 años desde el caso Cochinilla, la OIJ apenas estaba recibiendo permiso para revisar dispositivos electrónicos. O sea, es una investigación que después de 2 años está ahí como a medias. ¿Qué se puede esperar de esos procesos anticorrupción si no se da al fin? Pasó parecido con el caso Diamante. Muchos alcaldes fueron a la cárcel 2 noches, quizás 3 noches, y casi nunca más se volvió a escuchar de eso. Varios de ellos, de hecho, siguen en la política y ganaron puestos en las elecciones municipales. Vea, le puedo decir a nivel general que el país tiene que mejorar en muchos de los procesos internos. Procesos de contratación, por ejemplo, en otros países, como en Arabia Saudita, usted tiene récords donde usted tiene precalificadas a todas las empresas. Usted sabe las capacidades de esas empresas, usted sabe cruzadamente a nivel de todo el gobierno cómo se van comprometiendo. Usted sabe si una empresa ha tenido un mal comportamiento, ni siquiera porque a nivel de corte lo hayan penalizado, sino porque no cumplió en plazos, porque hizo la obra no con la calidad adecuada, etc. Ahí va perdiendo puntos y le van reduciendo el techo de contratación. Las que contratan y cumplen en plazo, cumplen en calidad y hasta entregan antes, a esas les van subiendo el techo conforme van demostrando. Esos son mecanismos que se pueden ir implementando. En Costa Rica no existen. Es triste ver en Costa Rica hay políticos con no sé cuántos casos de peculado que están otra vez en la función pública. Y eso significa ya acusados y comprobado claro. Lo que han hecho, ¿verdad? Es lo que hay. Sí hay que mejorarlo. ¿Por qué? No lo sé. Porque va a una velocidad, no sé si el nivel de complejidad del caso es tal, eso ya es algo que solo los señores del OIJ sabrán. ¿Eso se puede cambiar a nivel de diputados o a nivel de presidencia? ¿Es una combinación de ambos? Aquí usted estamos del lado del Poder Judicial y recuerde los 3 poderes del Estado y recuerde de dónde emana eso, emana de la Constitución. Entonces hay que subir hasta ese nivel para empezar a ajustar cosas importantes. Ahora, otras cosas sí pueden ampararse a la ley, como lo son este tipo de mecanismos que yo estaba mencionando, que son filtros que permiten ir cambiando un poco las cosas. Conversaciones han habido, pero la acción no ha llegado a que se implementen ese tipo de mecanismos. Eso sería a nivel de ministerio. Sí, por ejemplo, usted tiene el SICOP, ¿verdad?
En el SICOP todo el mundo tiene que ir por SICOP en el sector público. Entonces, ¿por qué no reforzamos el SICOP para que el SICOP sea capaz de hacer lo que yo mencionaba previamente, por ejemplo? Claro. Ok, interesante. Don Luis, otra pregunta. Fuera del caso de Liberia, ¿usted vio corrupción en el MOT en sus 2 años ahí? Lo que se pudo haber visto que se sospechó de, todo fue remitido, dependiendo del nivel de prueba, a investigación preliminar o directamente a la fiscalía. ¿Podemos hablar sobre cuáles casos o en cuáles proyectos usted vio esa corrupción? Al ser procesos que se están investigando, se arruinaría el proceso de investigación si yo le doy los detalles, porque entonces las personas o entes o los que pudieran estar involucrados estarían alerta. Claro, entiendo. Don Luis, usted quinia su autoexilio y señala tentáculos del mal. ¿A qué se refiere con ello? ¿Sobre quién estamos hablando? ¿Quiénes manejan esos tentáculos? Vea, vamos a aclarar varias cosas. Uno, si yo me quedo en Costa Rica y bajo acusaciones de corrupción, que aún no he visto pruebas, nadie me va a dar trabajo. Eso para iniciar. Segundo, ya era claro mi intención de correr en las elecciones. Tercero, todos los grupos que quieren poner a los candidatos para intentar llegar a la presidencia, evidentemente que van a tratar de hundir a los candidatos que no quieren. Y entonces van a hacer hasta lo imposible por acusar a personas de cosas que no han hecho. En ese panorama, y en la adición de que obviamente tengo mi trabajo en Canadá, verdaderamente es el marco en el que salgo del país, simplemente para poder retomar. Yo tengo hijos, tienen que comer, claro, yo tengo que pagar facturas, igual que todo el mundo. Los tentáculos en Costa Rica son políticos, son de estructuras que ya existen, que están ahí. Es interesante, el otro día estaba leyendo Todos los hombres de Nixon, es un libro escrito por 2 periodistas, y la nueva introducción habla de Trump y habla de Nixon, y es un poco la analogía para que usted me entienda lo que estoy diciendo, y ahí se cuenta claramente cómo Nixon manipuló la elección para que el candidato más débil fuera el que llegara a competir contra él, y ahí se habla de cómo políticamente las estructuras existentes van manipulando las cosas, y esa manipulación de cosas es realmente donde nosotros estamos, desgraciadamente, como país. Cuéntenos quizás un poquito más sobre esa manipulación de lo que vimos en las elecciones municipales, pues partidos tradicionales, quizás en este caso Liberación, se vio muy reducido. El PUSC mantuvo una buena participación, pero hubo muchos nuevos partidos. Bueno, y en las últimas elecciones presidenciales gana don Rodrigo Chávez, que es de un nuevo partido. Entonces, ¿esos tentáculos vienen de los partidos tradicionales? ¿O cómo se involucran en este ambiente nuevo? Vea, hay 2 cosas. Hay grandes empresarios que apoyan a ciertos candidatos, que desde hace más de un año se sabe que querían mi cabeza fuera lo antes posible. Porque si no se les complicaba a los otros candidatos que ellos estaban tratando de impulsar. Y existen los que quieren regresar, o los que no pudieron llegar previamente en la anterior, ¿verdad? Entonces, en ese marco es donde estamos. Entonces, digamos, son tentáculos políticos controlados por personas del sector privado. Ellos necesitan el apoyo económico porque tienen que montar campañas de desinformación para desacreditar a la persona. Si yo empiezo a enviar acusaciones contra vos y envío y salgo en medios y monto la campaña, y este medio y el otro medio, y se empieza a hacer público y se genera la duda,
y ahí se deja plantado a los 2 o 3 años, cuando uno sale librado y queda todo completamente demostrado de que uno era inocente, ya llegó la elección, ya pasó la elección, Claro. y ya se hizo lo que se tenía que hacer. Obviamente que es en ese contexto, sin embargo, en el contexto de Costa Rica, también hay problemas de seguridad, también hay problemas de otra índole, ¿verdad? Para nadie es un secreto que hay personas que han sufrido amenazas y cosas por el estilo. Entonces, dependiendo de qué tanto es la desesperación y qué tanto es el deseo de estos grupos, pueden llegar a diferentes cosas. No estoy diciendo que haya ocurrido en mi caso, sin embargo, vos sos canadiense igual que yo y sabes la tranquilidad con la que uno vive en un país como este. Claro. No es lo mismo que estar en Costa Rica sin trabajo, posiblemente quemando los ahorros, y entonces pues simplemente es una decisión que no hay que pensarla. Claro. Yo me acuerdo cuando nos conocimos por primera vez, cuando se iban entrando al gobierno, usted me había contado que su familia se iba a quedar en Canadá, que usted no los quería llevar a Costa Rica por temas de inseguridad y especialmente relacionado con el puesto suyo. Eso combinado con una desestabilización de seguridad en Costa Rica, usted sigue, como confiado en esa posición de que Costa Rica es un país inseguro, combinado con ese tema de lo que usted vivió en el ministerio. Vea las noticias y vea los homicidios y vea todo lo que está ocurriendo en el país, y desgraciadamente deberíamos de tener como el doble de oficiales de policía, muchísimo mejor pagados, porque el salario que reciben realmente no es lo que ellos por su nivel de riesgo merecen. Las herramientas y las restricciones que tienen para actuar desde el punto de vista legal y operativo. Como dicen los ticos, hacen tripas chorizo realmente. La fuerza pública es de agradecerles, pero no estamos dando abasto a nivel. Y esto es mi apreciación personal, ¿verdad? Yo no soy experto en el área de seguridad y posiblemente después de que oigan este video van a salir a desacreditar y decir lo contrario, pero basta con ver las noticias y basta con ver lo que está ocurriendo en el país. Yo quisiera una Costa Rica segura, evidentemente, pero yo creo que ahí es donde nosotros estamos. Es que a mí me tocó vivir como 6 años en Qatar. Y uno puede salir a la noche, a la medianoche, ahí no pasa absolutamente nada. Todo el mundo es respetuoso. En Canadá, vos lo sabes también, claro. En su gran mayoría lo es. No es que no haya alguna cuestión de vez en cuando, pero es que los niveles son muy diferentes. Claro. Don Luis, ¿hay una persecución política desde Casa Presidencial hacia usted? Yo creo que el proyecto político que se inició con esta administración y que fue el que nos inspiró a muchos a ir a trabajar para el gobierno tiene que continuar. ¿Cómo eso va a continuar? Yo me imagino que el señor presidente en su pensamiento estará meditando quiénes son las mejores personas para que eso continúe. No es una persecución política, es más bien una cuestión de escogencia, posiblemente de quién es, de cómo continuar. Posiblemente creo que por ahí anda la cosa. Cuéntenos sobre las manos en que queda el ministerio. Mauricio es un excelente gerente. Yo lo llevé al CONAVI. Él es un gerente de proyecto, un gerente de muy alto calibre, muy efectivo. Él, con sus propias palabras, le busca la comba al palo siempre y logra que las cosas se vayan ejecutando. Yo confío en que él pueda continuar muchas de las cosas que se iniciaron. Ok, entonces usted se siente cómodo en las manos que quedó el ministerio. Yo creo que era la elección natural, ¿verdad? Claro. Que Mauricio fuera el que continuara, sabiendo que él ya venía haciendo la labor de obra pública, ¿verdad? A través del Consejo Nacional de Vialidad. Don Luis, quiero hablar un poquito sobre seguridad vial y después sobre un tema más, pero hablemos de seguridad vial.
Las calles son un desastre. La República publicó un artículo, no me acuerdo si fue esta semana o la semana pasada, en las cuales dice que las muertes en las calles están por encima de los 800, medio parecido a los homicidios que vemos anualmente. ¿Qué se puede hacer en Costa Rica para disminuir esas cantidades de muertes en las calles? Vea, cuando usted ve el tipo de vehículo y el tipo de colisión, se da cuenta uno que muchos son motocicletas o los vehículos que son de 2 llantas, mejor llamémoslos así, porque ahorita tenemos una proliferación de bicimotos por todo el país. Yo había encargado al Consejo de Seguridad Vial la preparación de un informe para las bicimotos, para establecer en dónde estamos, porque hay muchos tipos de bicimotos, ¿verdad? Hay bicimotos donde agarran una motoguaraña y se la pegan a una bicicleta con unas gasas, en cualquier momento eso se cae, en cualquier momento se le sale la gasolina, puede hasta prenderse en llamas. Hay otras que son traídas y vendidas, que son fabricadas en otro sitio, pero el común denominador es que las bicimotos deberían de ser para un medio urbano, calles residenciales. Ojalá que las que tengan los carriles de bicicleta o que tengan un tránsito que vaya a cierta velocidad baja. En una autopista, en la ruta 1, en la ruta 27, en la ruta 2, en la circunvalación, ahí no, porque es una alta velocidad, es un vehículo que no puede desarrollar, llega hasta cierto tope de velocidad, en comparación con los otros, un diferencial de más de 20 problemas, etc. O sea, no me voy a meter en palabras técnicas. Y no tiene placas, entonces uno no sabe quién es el vehículo y uno choca contra un vehículo de esos y quién es el chasis es la misma persona, entonces es muy preocupante. Y hay todavía entonantes que lo hacen más preocupante porque ahorita parece que hay una tendencia de que la gente que opera el taxi moderno ha querido en ciertos países, y espero que en Costa Rica eso no ocurra, hacer que las motocicletas sean también un taxi moderno. Pero es que ahí entramos en un problema todavía peor porque hay un pasajero y ahí no hay un chasis, ahí es su cuerpo el que lo protege. Claro. Todas estas muertes en carretera son muy lamentables. El país tiene, todas las carreteras son subestándar. Ninguna cumple con estándar en Costa Rica, seamos claros, ninguna. Todas tienen deficiencia. O sea, usted me puede decir y yo le puedo señalar directamente deficiencias en todas. Y no hay recursos suficientes para corregir todas esas deficiencias todas a la vez. Entonces hay que irlo priorizando por ciertos puntos. Entonces a nivel de la carretera se puede tratar de mejorar, pero mientras el vehículo sea un vehículo que tenga al pasajero tan expuesto, en una colisión que entre 2 vehículos podría hacer daños únicamente, o tal vez alguna lesión menor, puede llegar a ser muerte. Claro. Y ese es el problema que estamos enfrentando. Ese número de 800 que usted menciona es casi que una pandemia como la que vivimos con el coronavirus, ¿verdad? Es que son 800 muertos, o sea, no estamos hablando de que lo chocaron y le arrugaron, no, es muertos. Y creo que ya llegó el momento de actuar de una forma en la cual esos vehículos primero tengan que tener una revisión técnica que diga si son adecuados o no, si es que el motor se va a desprender o no, si tienen luces, porque en la noche no se ven, etcétera. Si los dispositivos de frenado son adecuados, cuál es la velocidad máxima que pueden desarrollar, readecuarlos y permitirlos a los que sí cumplen con esa normativa únicamente para cierto medio urbano de baja velocidad y prohibirlos en el resto. Y aquí está el problema social, el reto social. Muchos son utilizados por trabajadores de escasos recursos porque son más baratos, porque les permite mayor flexibilidad. Sin licencia. Y entonces hay que manejarlo de una forma cuidadosa en la que se le permite transicionar a los que ya tienen, que la lleven a inspección técnica para que ahí lo revisen y les digan si pasa o si no pasa. ¿Por qué no se hizo nada de eso cuando usted fue ministro? Posiblemente están pensando. No, sí se hizo, pero es que yo no podía dar una orden directa. Había que pedir un informe donde se hiciera todo el barrido de todo lo que se encontraba. Encontramos bicicletas de estas que dan 120 decibeles. Tal vez para ser claro, por encima de 100 decibeles su oído se expone a quedarse sordo. Y ese es el nivel que están emitiendo. No tienen iluminación, no son visibles, ¿verdad? Muestran fugas, muchos de los que, porque la gente del COSEBI tomó una muestra y empezó a analizar algunas que se fueron encontrando en la calle y durante algunos días estuvieron.
Y entonces ahí se documentó un poco la problemática y un poco el camino de por dónde hay que actuar. Entonces, más allá de las bicimotos, siento yo y asumo que muchos van a estar de acuerdo conmigo que la calidad de las calles en Costa Rica es abismal. Eso también aplica para calles municipales, yo lo veo en mi cantón, pero aún así en mi cantón tenemos una calle nacional que no tiene pintura, no tiene líneas, no tiene ojo de gatos, las aceras están destruidas, literalmente cero orden vial. Y siento que los ticos casi estamos llegando a un punto donde eso es lo normal y lo aceptable. Y digamos, para mí, para muchos, o sea, no es lindo vivir así. ¿Cómo podemos cambiar eso? Y perdón, y solo para expandir un poco la pregunta, también me acuerdo que fue el año pasado, durante el invierno, no se logró hacer mantenimiento por falta de presupuesto, o no me acuerdo si fue el año anterior. Ajá, y reitero, o sea, siento que estamos llegando a un punto donde las calles nacionales están decaídos completamente. Eso es correcto. Y no es que estamos llegando a un punto, estamos en ese punto desde hace más de 40 años y no hemos salido de ese abismo, para ser claros. Por un lado, no hay recursos suficientes y ahí están diciendo la misma cantaleta. No es la misma. Si usted va a los países que lo han logrado hacer, ellos tienen recursos suficientes para hacer las cosas bien. Por otro lado, la normativa técnica tiene que pedir que se hagan estas cosas. ¿Y por qué no se ha hecho la normativa técnica? No, sí hay normativa técnica, pero muchas veces hay carreteras que han sido asignadas como nacionales que deberían de ser municipales. Entonces, calle nacional no tiene que ser casco urbano, olvídese. Eso tiene que ser únicamente entre dos grandes centros de población, de Liberia a San José, nacional, pero dentro de Liberia no debería haber una sola calle nacional. Segundo, esas calles, las que son nacionales y las que son cantonales, tienen que cumplir con esa normativa. ¿Cuál normativa? Que tienen que tener espaldón, que tienen que tener aceras si es urbana, etc. Demarcación, iluminación artificial en la noche, todo eso. Los recursos para hacer eso. Hablemos un poco de recursos. El CONAVI tiene 71.000 millones de colones, que son como 130 millones de dólares más o menos, sí, para toda la red nacional. La red nacional son 10.000. En New Brunswick la red nacional son como 3.000 y tienen 175 millones en el año 2007, cuando nosotros hicimos la consultoría, o sea que ahorita deberían de estar como en 200 y resto de millones de dólares. Para 3.000, para un tercio. Sí. Entonces, estamos desproporcionados completamente. La normativa tiene que ir acompañada de los recursos y tiene que ir acompañada de un sistema que permita ir planificando cómo se va a ir recuperando. El sistema se dejó hecho. La normativa quedó preparada en la nueva ley de caminos y el financiamiento ahí es porque usted veía que rumoraban que yo andaba en el tema del gas natural. De sí, por supuesto. ¿De dónde saca un país recursos? Un país saca recursos. ¿De dónde saca Canadá recursos? Los saca del petróleo que está explotando en Alberta, en los Sandturfs. Lo saca de toda la minería que hay, de metales y otras cosas, etc. No lo saca de turismo. Eso genera una industria secundaria. Un país lo saca de recursos naturales, lo saca de impuestos, o lo saca de buenos esquemas de atracción y de retención de empresas que le vayan permitiendo desarrollar ciertos activos, ciertas propiedades del Estado. En Costa Rica hay un frente de costa gigantesco con Guanacaste vendiendo casas en 2-3 millones de dólares, la zona marítimo terrestre, los 50 primeros para la gente y los 150 siguientes a la libre, que se podrían estar vendiendo, porque ¿para qué quiero yo dárselo en una concesión para que la municipalidad cobre cualquier pichuleo? Claro. Se podrían estar vendiendo para que se hagan esas casas que los norteamericanos y europeos compran. Si no es esa línea de frente de costa, es el gas natural que tiene el país y el petróleo. Y sí, polémico, sí, como ustedes lo quieran, pero eso nos permite, porque los estudios que hay del MINAE, y son pública la información, por cierto, para la gente que no lo sabe, lo que pasa es que nunca se hizo accesible y por eso la estábamos escaneando. Los estudios del año 98 y 2000 decían que habían hasta 12.800 millones de dólares, 12.800. Y de ahí al gobierno le entraba, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero creo que andaba como en un 7-10%, dependiendo del esquema de cómo se ponga eso en concesión. Y bueno, la parte de los impuestos. ¿Están dispuestos ustedes a pagar más impuestos?
Yo creo que ya la respuesta todo el mundo la dio con la cabeza. Claro. Entonces, ¿qué hacemos? No aprovechamos los recursos, no aprovechamos los activos del Estado y no estamos dispuestos a pagar más impuestos, nunca vamos a llegar a donde queremos llegar. Muy interesante. El gobierno es muy costoso, o sea, estamos invirtiendo mucho de esa plata que recoleccionamos en impuestos en salarios. 60% aproximadamente en lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por ahí escuché un dato que pedí confirmación y no sé si es cierto, que si usted agarra el presupuesto del MEP y lo divide entre el número de estudiantes, da un numerito muy interesante, que casi que sería el equivalente a pagar escuela privada. Claro. Entonces, el nivel de eficiencia de los ministerios que tenemos realmente deja mucho que desear. Y el problema es creado, porque hemos generado una estructura burocrática donde pedimos dictámenes, informes, un proceso de aprobaciones para poder justificar cualquier acción. Y eso lleva un papeleo gigantesco. Entonces ahí hay un montón de personas que tienen que preparar todo ese papeleo. Después, en la parte técnica hay que hacer todos los estudios de prefactibilidad para demostrar que las cosas son posibles. Ahí va otro montón de papeleo. Y entonces ahí empieza usted a tener una estructura burocrática grande que tiene que realmente revisarse, pero que uno no puede despedir a la gente. Uno tiene que tener el esquema para ir transicionando hacia una estructura más eficiente. Por eso preparamos un proyecto de ley para modernizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y todos los otros entes que estaban adscritos. Claro. Todos los demás ministerios deberían de sufrir un proceso similar, Sí. donde realmente se hace una revisión como tal. Y el Estado como Estado debería hacer una revisión a nivel global, porque mucho del fallo es que llegamos a un Plan Nacional de Desarrollo que se prepara en 3 meses, cuando recién acaba de entrar un nuevo gobierno, y eso obviamente que no sirve. Tiene que haber un plan de largo plazo que ya se deja hecho y que se va ejecutando por los gobiernos. Entonces, gastamos la plata en satisfacer la burocracia del papeleo, no preparamos los planes como se debe de largo plazo para ir ejecutando y no tenemos los recursos porque seguimos pensando en esa campaña de desinformación que vamos a cortar media montaña cuando en realidad son tubos de 1 metro de diámetro con una casetilla del tamaño de esta oficina, la que se va a encargar de sacar los recursos naturales. Claro. Y ahí es donde estamos. Don Luis, último tema que quiero tocar. Hablemos del 2026. ¿Cuáles son sus aspiraciones? Vean, ahí hay sentimientos encontrados. En este momento, el cassette de la cabeza está en Canadá, tratando de recuperar mi vida aquí y de restablecerme de nuevo. Yo en este momento está en pausa el 2026 y está en pausa esperando a que el proceso que se está llevando de investigación se limpie y se dictamine la inocencia. En ese momento volveré a meditar y a considerar, pero en este momento a uno lo ponen en un esquema en que lo hacen ver de la forma en que quieren que todo el mundo lo vea. Y ahora sí, don Luis, última pregunta. Usted dice que no le gustaría estar involucrado en un proceso electoral con una investigación abierta. Le mencioné al inicio eso del caso Cochinilla, que lleva más de 2 años y medio en esa investigación y la verdad no se sabe nada. Podríamos estar hablando que, o sea, casi por seguro que ese proceso no va a haber cerrado para el 2026 y estaríamos viendo hacia el 2030. ¿Usted le interesaría regresar al país en ese momento? Estamos hablando de unos 4 o 6 años. Tal vez para ser claro, en mi cabeza está muy claro lo que hay que hacer. Y yo sé que no se puede hacer en 4 años. Y yo sé que hay que dejar las bases, cada una de las instituciones tiene que encargarse de un cambio fundamental que se tiene que dar para que Costa Rica empiece a evolucionar, así como otros países evolucionaron, Singapur, por ejemplo. No me parece justo, ante la duda que fue plantada a todo el mundo, yo pretender correr en el 26 mientras esa duda exista. Cuando la duda esté limpia y quede absolutamente demostrado que no ha habido absolutamente nada malo de mi parte, ahí creo que las personas tendrían esa oportunidad. Y bueno, ese es justamente el juego político, ¿verdad?
yo confío en que en los próximos 2 años podamos ver un proceso en el cual se limpie, se esclarezca todo, quede completamente demostrada la inocencia, evidentemente. Y ahí ya podremos conversar de otras cosas. Mientras tanto, desgraciadamente quemando ahorros para pagar abogados, y con una sensación un poco extraña de sentidos por dentro que están en conflicto. Es bonito ver cuando uno logra hacer ciertas cosas y la gente las mira y lo ve y aprovechan lo que se ha logrado hacer, pero sabiendo que el Estado tiene que concentrarse en esas cosas estratégicas, en esas cosas importantes. No en hacer 20 reuniones en 20 diferentes lugares para que llegue todo el mundo. O sea, esas actividades son una pérdida de tiempo. Y creo que los políticos nacionales realmente todavía no han llegado a ese nivel de madurez. Don Luis, con eso terminamos. Nada más decirle que le agradecemos muchísimo su tiempo por recibirnos aquí en la ciudad de Montreal. Y bueno, que estaremos hablando. Si no me equivoco, usted el lunes 1 de abril va a hacer una conferencia de prensa. No, viene otro medio al cual le voy a dar algunas declaraciones y esos serán los únicos 2 medios, posiblemente los que esté dando declaraciones, porque a partir del 1 de abril es mi reincorporación oficial en la universidad, porque el papeleo dura un rato y de ahí en adelante ya mi concentración absoluta es a la investigación y a dar clases acá en la universidad. Don Luis me estaba mencionando que su investigación es en asfaltos. Pavimentos, todo lo que tiene que ver con los modelos de deterioro de los pavimentos. Mi doctorado es en ingeniería civil, mi especialidad es en pavimentos. Trabajo la parte de seguridad vial también y de transportes en general. Bueno, se fue del país que quizás ocupa mucho investigación sobre la calidad del asfalto en Costa Rica. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo. Con mucho gusto.